Hola, ¿qué tal? Vamos a encarar esta última clase de nuestra materia tratando de repasar, aunque sea de una manera muy somera, muy rápida, algunas de las discusiones que se dieron en los últimos años 90 y ya en este siglo. A ver, los años 90, como dijimos, son años marcados por la idea de la globalización, por el ejercicio o la aplicación, mejor dicho, de políticas neoliberales bastante agresivas en casi todos los países de la región, y por el imperio de políticas de mercado que aparecían en el horizonte político y cultural de la época como prácticamente la única alternativa viable. En ese contexto hay una serie de intervenciones y de discusiones bastante importantes, de las cuales vamos a repasar apenas la punta del iceberg, por usar esa metáfora bastante gastada. Me voy a centrar inicialmente en un autor del que ya hemos hablado y ustedes han leído, que es Néstor García Canclini, un antropólogo de origen argentino que radicado hace muchos años en México y que por estos años publica dos libros muy importantes. El primero se llama Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, y él lo publica ya por el año 89 o 90. ¿Qué hace en este libro? Bueno, una cosa interesante que hace es eh, hacer una apropiación, podríamos decir, de la discusión que había sido muy importante en términos filosóficos y de crítica cultural en los años 80, en la década anterior, en torno a la idea de la posmodernidad. ¿Qué es lo que García Canclini eh, toma de esa idea? Bueno, lo que señala en una lectura bastante original es que esta idea de mezcla, de pastiche, de borroneo de los límites y las fronteras, que era propia en términos filosóficos y artísticos de la idea de posmodernidad, era de alguna manera puesta en práctica por la forma en que se desarrollaba específicamente la modernidad en los países de América Latina. Él se centra en los fenómenos culturales y lo que muestra es cómo las divisiones eh, tradicionales de áreas culturales que también implicaban divisiones disciplinarias, es decir, de qué tipo de campo disciplinario tenía que abordar cada una de esas áreas, o sea, esta división que él critica como, dice, una concepción hojaldrada de la cultura. O sea, por un lado tenemos la cultura culta, la cultura de élite, el arte, la literatura, que es estudiada por la historia del arte o la crítica literaria. Por otro lado tenemos las culturas populares, que son estudiadas por la antropología, y todavía en un tercer lugar, en esta concepción terciaria, se encuentran las culturas de masas y los medios de comunicación, que es el objeto de los estudios de comunicación. Bueno, él lo que dice y lo que muestra en sus análisis y en los ejemplos que estudia es que esta concepción no se verifica empíricamente. O sea, lo que muestra es cómo los artistas de la región de América Latina dialogan, toman como temas y toman técnicas propias de las culturas populares, como algunos productores de las culturas populares, algunos artesanos, eh, terminan exponiendo en galerías de los centros artísticos internacionales. Podríamos poner un ejemplo al paso, como músicos populares son eh, eh, incorporados o son apreciados, mejor dicho, por públicos de élite en otros contextos, como sucedió con artistas como Mercedes Sosa o Quilapayún durante los años 70 y primeros 80 en los países europeos. Entonces no hay una diferencia tan marcada o hay mutuas contaminaciones, mutuos diálogos, hibridaciones, que es el término que usa él, entre la cultura culta y la cultura popular. Pero, por otra parte, tanto la cultura culta como la cultura popular
están sometidos o se despliegan en el marco de las estrategias de marketing, de relaciones públicas, publicitarias, de las industrias culturales. Entonces, cualquier elemento que uno tome para empezar el análisis arranca por una de esas culturas y termina en los contactos con las otras dos. Esto es lo que impulsa este reclamo de García Canclini por plantear que ya que los objetos están entremezclados, también tienen que estar entremezclados los enfoques analíticos. Él aboga por lo que llama unas ciencias sociales nómades, que sean capaces de atravesar las fronteras disciplinarias tradicionales en la persecución del estudio de los objetos de los que deben dar cuenta. Si esto es una parte de la confusión, por llamarlo de alguna manera, otra parte también es en la poca capacidad explicativa que tiene la división tradicional entre campo y ciudad, y más todavía entre disciplinas abocadas a el estudio de las culturas en el campo, rurales, la antropología, y el estudio de las culturas propias de la ciudad, la sociología. Él lo que plantea es que se necesita ahí otra vez un esfuerzo por mezclar estas cosas, por barajar y dar de nuevo, en la medida en que es necesario dar cuenta de los procesos culturales y los fenómenos que están existiendo en estos últimos años del siglo XX. Hay otra manera, por supuesto, relacionada, en la cual se notan las confusiones, las mezclas, las hibridaciones, y donde García Canclini pone un ojo especialmente, que es en el tema de los contactos interculturales y las zonas de frontera. García Canclini realiza trabajo empírico, vive en México y le interesa particularmente la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera norte de México. Y de hecho, la portada de la primera edición de Culturas Híbridas es, por un lado, un cuadro de un artista contemporáneo latinoamericano, Paternostro, pero eso está mezclado con una foto de una familia que está pasando la frontera en el lugar en el cual la frontera entre Estados Unidos y México se pierde en la playa. Es una familia que está con una eh, conservadora. Aparentemente han decidido buscar un lugar más cómodo para pasar la tarde de playa, y ese lugar más cómodo es del otro lado de la frontera. Él analiza mucho estas contaminaciones, estas mezclas, las mezclas lingüísticas, las mezclas de valores culturales, de consumos, de productos. Y es de ahí que propone esta idea de la hibridación de las culturas. Bien, en un trabajo posterior, pero que está muy relacionado con esta idea, donde continúa con estos desarrollos, y que es posiblemente el libro más conocido de García Canclini y seguramente el más polemizado, un libro que se llama Consumidores y Ciudadanos, y que es de mediados de la década del 90, si mal no recuerdo es justamente el año 95. Él va a ocuparse justamente de la relación entre estas dos cosas que parecerían tradicionalmente muy diferentes. El ser un consumidor, algo que en principio sería el lugar que le asigna a los sujetos el sistema de intercambio de mercancías del mercado, y el ser un ciudadano, que es el lugar que le asigna una sociedad democrática a las personas como participantes activos en la vida de esa sociedad. Bueno, estas categorías también para García Canclini van a empezar a desestabilizarse y van a empezar a mostrar mutuas contaminaciones e hibridaciones. Dice García Canclini: la historia reciente de América Latina sugiere que si existe algo así como un deseo de comunidad, se deposita cada vez menos en entidades macrosociales como la nación o la clase,
y en cambio se dirige a grupos religiosos, conglomerados deportivos, solidaridades generacionales y aficiones más mediáticas. Un rasgo común de estas comunidades atomizadas es que se nuclean en torno a consumos simbólicos más que en relación con procesos productivos. Las sociedades civiles parecen cada vez menos como comunidades nacionales, entendidas como unidades territoriales, lingüísticas y políticas. Se manifiestan más bien como comunidades interpretativas de consumidores, es decir, conjuntos de personas que comparten gustos y pactos de lectura respecto de ciertos bienes gastronómicos, deportivos, musicales, que les dan identidades compartidas. García Canclín está aludiendo acá a un tema muy discutido en las ciencias sociales de los últimos años del siglo XX, que es el tema de la fragmentación social. El hecho de que las identidades sociales que agrupan a las personas parece que ya no tuvieran tanto que ver con esas entidades macrosociales clásicas, de las cuales la más importante era la clase social, el lugar de las personas en el sistema productivo, ser, por ejemplo, parte de la clase obrera y por lo tanto ser parte de la cultura de la clase obrera. Esa identificación tan fuerte entre el lugar en el sistema productivo y los aspectos ideológicos y culturales pareciera que entra en conflicto, que se disgrega hacia fines del siglo XX. Hay una investigadora argentina que se llama Maristela Svampa, que publica hacia fines de la década del 90, tal vez ya en el año 2000 o 2001, un libro muy, muy interesante que se llama Desde Abajo. A ver, a Svampa le interesaba en ese momento el devenir de la identidad peronista. O sea, ¿qué había pasado con el ser peronista en los años 90, que son los años en los cuales un gobierno peronista lleva adelante agresivas políticas neoliberales? O sea, ¿qué había pasado con esa identificación, con esa construcción identitaria? Decide focalizar su estudio en el lugar que aparece como el lugar casi uno diría más obvio de despliegue de la identidad peronista, una fábrica metalúrgica de la zona del conurbano en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que encuentra es que las formas de identificación varían sistemáticamente en relación a la edad de los obreros. Los más viejos se definen como obreros y como peronistas. A ella les pregunta, bueno, ¿y usted qué es? Y la respuesta típica es, soy obrero, soy peronista. O sea, esa es la identificación fuerte y estructurador de su identidad. En el caso de los que en ese momento tenían entre 30 y 45, la cosa empieza a ser un poco más conflictiva, es más difícil esa identificación, pero lo más llamativo pasa con los más jóvenes, hasta que entrevista a uno que se llama Roque, o ese es el nombre que ella le pone en el trabajo. Siempre en estas investigaciones se cambian los nombres de los entrevistados por nombres ficticios. Y Roque, cuando ella le pregunta, bueno, ¿vos cómo te definís? Un chico de 25 años, Roque le dice, yo soy heavy metal. Por eso el trabajo, el capítulo se llama De las identidades metalúrgicas al heavy metal. Ahora, más allá de que es simpática la anécdota, lo interesante acá es que la manera de definirse como obrero peronista es una manera de definirse que abarca a muchísima gente. O sea, es una porción muy grande de la sociedad, porque la manera de definirse en términos clásicos por clase social, bueno, establece que en una sociedad hay varias clases sociales, pero no hay demasiadas. Está la burguesía, está el proletariado, está el campesinado, están los trabajadores de cuello blanco y, bueno, y no mucho más. O sea, si uno se identifica por clase social, las opciones son pocas. Esas opciones, como son pocas, pueden tener representaciones políticas más o menos directas en partidos políticos que luchan en competencias electorales. Ahora, si las definiciones son similares a las de yo soy heavy metal, bueno, no solamente hay muchos gustos musicales distintos
otro se definirá como punk y otro como adepto a la cumbia, sino que además habrá otros factores. Otro se definirá como bostero y habrá todavía otro que se defina de otra manera, por ejemplo, como nerdo. Si esos son los ejes estructuradores, lo que tenemos es una multitud de ejes identitarios diferentes que organizan a comunidades cada vez más pequeñas. A eso se refiere esta idea de la fragmentación y es lo que parece estar dando cuenta García Canclini. Ahora bien, a él le interesa relacionar esta fragmentación social con la idea de consumo. Y para eso tiene que alejarse de las visiones demoníacas del consumo que habían sido muy fuertes en la historia crítica acerca de la sociedad de consumo, especialmente en las versiones marxistas y neomarxistas, que planteaban una diferencia fuerte entre necesidades y pseudo necesidades. Las necesidades eran, bueno, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, y las necesidades son legítimas. Decían este tipo de perspectivas que en general se engloban como perspectivas higienistas de las necesidades. Ahora, había otras cosas que las personas demandaban, por ejemplo, tener un auto nuevo o tener ropa de marca, y esas no eran necesidades, sino que lo que eran pseudo necesidades inducidas, incentivadas por la sociedad de consumo, por la ideología dominante. Bueno, esta visión es complicada y ya en los 70 hubo importantes autores como Cornelius Castoriadis que la atacaron de frente, porque lo que mostraron es que el conjunto de aspectos que se consideran necesarios en una sociedad varía históricamente de acuerdo a la conformación social y cultural de esa sociedad. Castoriadis decía, el ser humano es ese animal que define cada vez una forma diferente de conjunto de necesidades, pero que nunca queda del todo contenido por esa definición. Es decir, las necesidades cambian y no hay manera de decir que algo es necesario o no lo es. Las necesidades están, por supuesto, asociadas a los derechos. Está esta vieja frase donde hay una necesidad y un derecho. Ahora hablamos, por ejemplo, del derecho a tener internet, porque es un requisito para poder participar en la vida social, para poder participar en el contexto de pandemia, para poder acceder a la educación. Bueno, el derecho a tener internet, que implica que hay una necesidad por tenerlo, era algo absolutamente impensable hace 50 años. Hace 80 años no existía internet, pero hace 50 o 40 sí existía y a nadie se le ocurría que internet era un derecho. Para los más nerdos era algo copado y que tal vez en el futuro iba a ser muy importante, pero nadie lo pensaba como una necesidad. Y hoy sí lo es. Entonces, la diferencia entre necesidades y pseudo necesidades es una diferencia que establece bastante artificialmente algún tipo de perspectiva analítica, pero que no se sostiene en la realidad. Bien, hay otro aspecto interesante y es algo que señala un antropólogo que se llama Arjuna Padurai, y es el hecho de que el consumo hay que asociarlo fundamentalmente a los hábitos y las rutinas. Él dice que hay una eh, tendencia habitualmente cuando en los estudios de consumo a fijarse en las cosas más excepcionales, en cosas que están muy asociadas eh, a la manera en que las personas exhiben su estatus social. Entonces uno habla de consumo y piensa en cosas como autos o como vacaciones o como, no sé, espectáculos a los que uno puede acceder o incluso consumir, no sé, determinado tipo de producto mediático. Bueno, este último ejemplo tal vez no sea el mejor.
Y lo que dice Apaduray es que hay que pensar el consumo como una cosa habitual, es decir, uno está consumiendo todo el tiempo cosas que son repetitivas en la medida en la que el consumo es una parte necesaria del mantenimiento de la vida. Por ejemplo, la alimentación, el vestido y nuevamente los consumos culturales, que me parece que tienen más que ver con los hábitos que con la cosa excepcional. Entonces, repensando las ideas de consumo, es que algunos antropólogos que se centran en esta idea y que influyen bastante en la idea o en lo que tiene para decir García Canclini, dos son, bueno, en realidad es un libro conjunto entre una antropóloga y un economista, Mary Douglas y Baron Isherwood, que publican en los años 80 un libro muy importante que se llama El mundo de los bienes, que García Canclini retoma explícitamente. Lo que dicen estos autores es que el consumo sirve para pensar, dicen ellos. Y acá ellos toman explícitamente una idea de Levi-Strauss, el fundador de la antropología estructural. Levi-Strauss había dicho que los animales totémicos que elegían algunas culturas primitivas no se elegían porque fueran buenos para comer, sino que se elegían porque eran buenos para pensar. Es decir, se elegían porque eran los animales que permitían construir una forma identitaria, permitían a ese grupo, a esa comunidad, a esa sociedad, pensarse a sí misma en relación a qué características tiene, qué los diferencia de otros grupos, de otras comunidades. Y en la misma tónica, Douglas y Isherwood dicen que el consumo, que la actividad de consumo, que las cosas que consumimos sirven para pensar. Y en esto resaltan las características socioculturales y simbólicas del consumo. ¿Y qué es lo que rechazan explícitamente? Bueno, las visiones más asociadas a la economía clásica, que suponen que las decisiones de consumo tienen que ver con la manera en que las personas, los consumidores, sopesan de una manera racional los costos y beneficios de las distintas mercancías y en función de ese sopesar costos y beneficios toman una decisión. El consumidor se para frente a la góndola en el supermercado y ve las distintas propuestas del mismo producto y analiza si es un alimento, el valor nutricional, la calidad de su composición, y eso lo contrasta con el precio y establece una ecuación donde dice, bueno, este es el que más me conviene. Pero no es así. O sea, no es así la manera en que las personas compran, no es así la manera en que las personas eligen los consumos que hacen. ¿Cómo podría explicar uno si no el hecho de que una persona, un adolescente, compre un pantalón de marca que es 3 veces más caro que otro, sin que haya una clara diferencia en términos de la calidad de su tela o de su diseño? O sea, ¿cómo se explica entonces que no solamente las personas gasten más plata para cosas que son lo mismo, sino que hagan elecciones marcadas por patrones de estilo cuando las cosas cuestan valores similares? O sea, uno decide comprar un CD de música, si es que todavía existen, y elige uno entre distintos que tienen más o menos el mismo precio. ¿Por qué uno elige unos y no elige otros? Bueno, entonces hay que pensar el consumo no tanto desde esta visión mítica de la economía clásica, del consumidor soberano, sino que hay que pensarlo más bien en términos de racionalidad sociocultural. Esta idea es la idea central que toma García Canclini en este libro Consumidores y Ciudadanos, y especialmente en un artículo bastante importante que se llama justamente El consumo sirve para pensar, que es una especie de homenaje a la propuesta de Douglas
y Isherwood, que a su vez era una referencia a la manera en que había innovado el pensamiento antropológico Levi-Strauss. Dicen Douglas y Isherwood: en lugar de suponer que los bienes son fundamentalmente necesarios para la subsistencia y el despliegue competitivo, asumamos que son necesarios para hacer visibles y estables las categorías de una cultura. Los bienes materiales proporcionan alimento y vestido, y ello debe ser bien comprendido. Sin embargo, todo parece indicar que al mismo tiempo las mercancías tienen otro importante uso: sirven para establecer y mantener relaciones sociales. Los consumos sirven para establecer y mantener relaciones sociales. Hemos visto muchas veces este episodio en películas de Hollywood, esta escena en la cual un viajero llega a una cultura exótica y entonces se lo enfrenta a una comida con animales extraños, con componentes raros, y solo cuando el viajero es capaz de demostrar el conocimiento sobre ese elemento, o por lo menos evitar la aprehensión respecto a ese alimento, es cuando las miradas hostiles de los lugareños se convierten en sonrisas amistosas. Entonces, lo que tenemos es claramente que el consumo tiene que ver con elecciones, y que esas elecciones están asociadas a estilos de vida y a identidades culturales. Cuando decidimos comprar algo, cuando decidimos consumir algo, no estamos decidiendo solamente en términos de qué cosa es mejor en la relación costo-beneficio, sino que fundamentalmente estamos desarrollando un acto significativo. Estamos demostrando cuáles son nuestros valores y estamos mostrando ese conjunto de valores a otros. Esto está implícito en la categoría de distinción de Bourdieu. O sea, porque no solamente vale para el conjunto de una sociedad, sino más fuertemente todavía para un sector de esa sociedad. Bourdieu había señalado que las clases acomodadas de una sociedad siempre delimitaban determinado tipo de patrones estéticos y culturales y cierto tipo de prácticas, de hábitos, de gustos, como propios de esa clase. Y eso se desplegaba especialmente en el caso de las clases dominantes, no solo ni necesariamente sobre las cosas más caras, que en parte es así, y que por lo tanto delimitan quién puede comprar eso de quién no puede hacerlo, pero esto funciona todavía mejor, dice Bourdieu, con aquellas cosas que hasta pueden ser gratuitas, pero donde lo que se necesita es una inversión muy fuerte de tiempo para poder disfrutar de esa cosa que es gratuita. Esa inversión de tiempo lo que supone es que la persona ha estado separada de las necesidades urgentes de la manutención durante el tiempo suficiente para adquirir esas competencias y esas habilidades. Esto es lo que explica que las políticas culturales que realizan a veces los gobiernos para difundir la cultura culta, por ejemplo con recitales de música clásica o académica que son gratuitos, terminan siendo disfrutados por los sectores medios y medio altos, y no por los sectores populares. Y no porque los sectores populares, no porque salga plata, porque por ahí el recital es gratuito, sino simplemente porque los sectores populares no tienen las competencias y los conocimientos necesarios para el disfrute de ese producto cultural. En el reverso, los sectores populares también tienen la capacidad de delimitar determinado tipo de consumos, hábitos, pautas, elementos culturales como propios. Y
de alguna manera tratar de cerrarlos en su interpretación a otros sectores sociales. Para alguna persona una canción de cumbia será algo muy simple y son todas iguales. Para un conocedor de la cumbia hay una multitud de estilos, de características, un montón de detalles y de aspectos que solamente conoce él y otras personas como él, y que por lo tanto le permiten un disfrute sobre esa canción diferente al de él que no conoce los códigos. Entonces el consumo nos permite recortar cuál es la comunidad de pertenencia. Eso que García Canclini llama esas comunidades interpretativas de consumidores. Conjuntos de consumidores que comparten formas de interpretar repertorios culturales comunes. Ahora, una cosa interesante de García Canclini es cómo él conecta esta discusión, esta cuestión, con las discusiones que también se dan en términos de otro concepto, que es el concepto de ciudadanía. A ver, en relación al concepto de ciudadanía, algunos autores contraponen el consumo y la ciudadanía y estaban preocupados por estos años, por los años 90, por el hecho de que las estrategias y las políticas neoliberales habían tratado de asimilar distintos sectores sociales a la lógica específica del intercambio de mercancías en el mercado. Sectores como la educación, la salud, la política. ¿Y qué es lo que implica? Bueno, lo que implica esto es que hay una distancia, una lejanía entre la forma de hacer política, de desarrollar una propuesta política y el ciudadano. O sea, así como el ciudadano que va y compra un yogur, elige entre los yogures de la góndola y después, bueno, lo consume, lo disfruta, pero no participa en el proceso productivo del yogur, bueno, de la misma manera, el ciudadano consumidor elegiría entre las propuestas políticas existentes en la góndola política, elegiría la que le parece mejor, más apta, pero no participaría en el desarrollo de esa propuesta. El descenso de la militancia durante los años 90 de los distintos partidos políticos era una muestra de esto. Dice Lechner, por ejemplo, un sociólogo chileno, o decía, hoy en día predomina un distanciamiento. El consumidor adopta una posición externa a la sociedad. La adhesión ha sido sustituida por la evaluación crítica de las ofertas que le brinda la sociedad. Es con esa mirada evaluadora que se mira ahora también la relación con la política y el Estado. Ahora, esta no es la posición de García Canclini, que lo que muestra es cómo el consumo se ha entrelazado con las formas de construcción y ejercicio de la ciudadanía. Y esto lo plantea en dos ejes. Por un lado, el eje de los movimientos en pos de los derechos de los consumidores como formas nuevas de ejercicio de la ciudadanía, es decir, cómo la ciudadanía también se construye en el despliegue del derecho al respeto, del respeto a los derechos de los consumidores como tales, que implica una tensión muchas veces con las empresas y los proveedores de bienes y servicios, pero incluso plantea él que esto también tiene que ver con la forma en que se dan las luchas sociales hacia fines del siglo XX, especialmente con el concepto o el eje de inclusión y exclusión. Porque ¿de qué están excluidos los excluidos? Bueno, dice García Canclini, para una gran parte de las personas, ser ciudadano es tener derecho a poseer aquello que otros poseen. O sea, los excluidos, si están excluidos de algo,
están excluidos centralmente de la capacidad de consumir algunas cosas, algunos bienes, algunos servicios. Entonces el consumo, el derecho al consumo, podríamos decir, tiene mucho que ver con el desarrollo, con el ejercicio, con la formación de la ciudadanía. Mucho más todavía en sociedades fragmentadas, en sociedades posmodernas, en sociedades impactadas por las estrategias neoliberales, en sociedades que cada vez menos responden a los patrones tradicionales de la manera en que las sociedades modernas habían organizado su vida, su sistema político, su sistema económico. Todas estas cuestiones están presentes en este libro, Consumidores y Ciudadanos, que yo dije al comienzo de la clase que era un libro muy polemizado. ¿Por qué dije esto? Bueno, porque justamente una crítica es la crítica que de alguna manera adelanté con la lectura de la cita de Lechner. O sea, la crítica que se le va a hacer a García Canclini en este libro es que él acepta la manera en que la economía de mercado y las políticas neoliberales reconfiguran las relaciones sociales en las comunidades de la región. Es decir, que al asimilar el consumo o al plantear el consumo como un factor central del ejercicio de la ciudadanía, lo que está haciendo es refrendando la manera en que las políticas de mercado, las políticas neoliberales, piensan el ejercicio de la ciudadanía como algo externo y algo asimilable a la manera en que las personas pueden comprar cosas. Y que la ciudadanía en realidad es otra forma de desarrollo, otra forma de ejercicio, otra forma de construcción que necesita, que se hace en realidad en contra de esa aplicación de políticas y estrategias de mercado neoliberales. Esa es la crítica central que se le va a hacer a este libro. Creo que tal vez en una forma esquemática, como suele suceder, una lectura detallada del libro muestra muchos más matices que los que parecería que quedan a partir de esa crítica tan nítida. Pero bueno, eso va a hacer que este libro sea muy discutido y sea así un libro importante en la conformación de los estudios de comunicación hacia fines del siglo XX. Bueno, el libro que reseñé tan rápidamente, Consumidores y Ciudadanos de García Canclini, es contemporáneo al inicio del despegue de Internet como plataforma de acceso a contenidos, a medios de comunicación, a servicios diversos. Internet es originalmente un desarrollo técnico que tiene sus primeros pasos en los años 60. Pero en los años 90, con el desarrollo de la web por Tim Berners-Lee, es cuando eso posibilita una forma de utilización mucho más popular y posibilita, bueno, la Internet que existe hoy. Eso va a ser muy impactante para el campo de estudios de comunicación en términos generales y también en América Latina. ¿Por qué? Porque la mayoría de las investigaciones y de los modelos teóricos en el campo de comunicación hasta ese momento habían pensado distintas variantes de explicación o de análisis de lo que se llaman modelos uno a muchos, o sea, los modelos tradicionales de broadcasting. Y acá aparecían cosas totalmente diferentes, no solo por la posibilidad de que haya efectivamente modelos muchos a muchos, como es los que se despliegan con las redes sociales, sino también porque había un impacto directo, no solamente en términos de la manera en que se acceden a los contenidos y a los productos culturales, sino también un impacto fuerte en la manera en que las personas se relacionan o nos relacionamos unas con otras. Costó un poco para el campo de estudios de comunicación asimilar todos estos cambios y empezar a desarrollar
categorías analíticas, modelos teóricos de abordaje, propuestas empíricas y metodológicas que dieran cuenta de esta nueva realidad. Yo me voy a referir muy someramente a algunos aportes. Uno es, si se quiere, bastante inicial, aunque fíjense que no es tan nuevo, porque el libro es del año 2009, compilando investigaciones realizadas en la primera década de este siglo. Es el libro de Rosalía Winocour, Robinson Crusoe ya tiene celular. Winocour es una investigadora de origen argentino, aunque ha hecho toda su carrera mayormente en México y luego en Uruguay. Y es un libro muy interesante porque es uno de los primeros en el contexto latinoamericano en los cuales aborda como objeto las tecnologías digitales y específicamente Internet y el teléfono celular. A Winocour, o mejor dicho, Winocour muestra acá una influencia muy, muy fuerte, explícita, del modelo de domesticación de tecnologías desarrollado por Silverstone, Morley y otros autores británicos. Y por lo tanto le interesa la manera en la cual las tecnologías son utilizadas para fines no previstos o de maneras no del todo planificadas por los creadores de esas tecnologías, o la forma en la cual las tecnologías se usan en el marco de contextos simbólicos y de formas y valores que son propios de sus usuarios y de sus grupos sociales de pertenencia. A ella le interesa, y esto también es un derivado directo del modelo de domesticación, especialmente el ámbito doméstico, el hogar y la familia. Se pregunta respecto a los teléfonos celulares, bueno, ¿cuál es la razón, ya no de su éxito, sino ya de su absoluta imposición y de que haya pasado en pocos años de ser algo extraño y algo solo para ricos a convertirse en algo deseado, luego algo necesario y finalmente algo imprescindible? O sea, ¿qué pasa con esos aparatos que tienen esa capacidad de volverse parte de las estructuras más básicas de las necesidades de las personas? Para ella la respuesta tiene que ver con la manera en que los teléfonos celulares se encajan, se articulan con los grupos sociales más primarios y especialmente con la familia. Dice ella, el teléfono móvil es clave para mantener la cohesión imaginaria de estos espacios familiares seguros, donde habitan nuestras certezas cuando nos cubre bajo el manto protector de estar siempre comunicados con los nuestros. Los teléfonos celulares, dice Winocour, tienen más funciones simbólicas que instrumentales. No es que sirven tanto para poder obtener alguna información, hacer un trámite, realizar algún tipo de gestión, sino que fundamentalmente sirven para mantenernos en contacto con los otros en el contexto de sociedades donde se incrementan los peligros y los riesgos. Acá ella retoma toda la cuestión de la sociedad del riesgo, analizada por sociólogos como Giddens y Beck, para mostrar cómo, más allá de que las sociedades puedan ser más peligrosas, lo cierto es que se perciben como más riesgosas. Y entonces los celulares lo que permiten es extender el anclaje doméstico cuando los integrantes de la familia están lejos de la casa. Ella insiste mucho con que los teléfonos celulares no sirven necesariamente para privatizar lo público, que era una idea muy discutida por esos años, sino que sirven para esto otro, extender el brazo de lo doméstico, para permitir
desanclar lo doméstico como algo que estaba tradicionalmente asociado a una ubicación física precisa, la ubicación de la casa, pero que ahora permite, a partir del contacto permanente, establecer lazos con las personas que están por fuera de la casa mientras eso sucede. Hay una entrevistada que le cuenta una historia muy interesante, le dice que ella en un momento había perdido el celular y había decidido no comprar otro, porque estaba cansada de, de depender tanto del aparato. Bueno, su madre se ofendió tremendamente por esta decisión y decía la entrevistada, se enojó más que cuando decidí abandonar la iglesia. O sea, abandonar el celular tenía consecuencias simbólicas más fuertes en términos de alejarse del contacto con su familia que lo que había sido abandonar la religión compartida. Entonces, las tecnologías de comunicación tienen más que ver con la, los procesos simbólicos, con la manera en que catequizamos objetos, con lo que decimos acerca de nosotros y con las relaciones que establecemos con otros, que específicamente con necesidades instrumentales específicas o puntuales. Acá hay una idea importante que se va desplegando, que es una idea, un concepto importante en el trabajo de Winocur, que es la categoría de apropiación de tecnologías. Yo no voy a abundar sobre esta categoría porque, como dije, bueno, ustedes se la encontrarán en otros espacios curriculares donde le tendrán que dedicar un tiempo y lecturas más sostenidas. Pero voy a referirme simplemente a decir que esta categoría ha sido muy importante en muchos sentidos. Uno de esos sentidos es la manera en la que se han propuesto, diagnosticado, evaluado lo que han sido las políticas de inclusión digital, la manera en que los estados, especialmente de la región de América Latina, han tratado de superar lo que se llama la brecha digital, porque lo que se ha planteado es que la apropiación no es el mero uso de una tecnología y no se resuelve simplemente haciendo una conexión a Internet o entregando una computadora, sino que tiene que ver con las competencias, las habilidades, la manera de usar esas tecnologías en relación a proyectos de desarrollo personales, grupales o comunitarios. Sobre esta conceptualización ha trabajado de manera muy extensa e intensa Susana Morales, una investigadora argentina, pero yo también me quiero referir, simplemente como ejemplo y para cerrar esta clase, a la tipología que realizan Silvia Lago Martínez, Martín Hendler y Anaí Méndez en el artículo que ustedes van a leer, donde además de hacer una descripción muy somera de qué se entiende por la categoría de apropiación, proponen distintas maneras de pensar la apropiación. Ellos le ponen nombres, dicen que una forma de apropiación es lo que llaman apropiación adoptada o reproductiva, y acá se refieren a cuando uno usa una tecnología de la misma forma en que ha sido propuesta por los diseñadores y por el sistema tecnoindustrial que me la ha puesto al alcance para que yo la compre, la adquiera el aparato o el servicio o ambos. Pero hay otra apropiación que sería la apropiación más deseable, que es la apropiación adaptada o creativa, que es cuando soy capaz de hacer algo diferente con esa tecnología, algo nuevo, algo que sirva para mis propios intereses y mis propias necesidades. Fíjense que esta distinción, bueno, es importante para pensar, por ejemplo, cuál es el objetivo y hacia dónde tienen que ir las políticas de inclusión digital en lugares como los espacios educativos. Es decir, se trata de entregar computadoras y de formar
nuevos consumidores, ahora de computadoras y de servicios suministrados por vía digital, es decir, simplemente modernizar un poco el acceso, o se trata de empoderar a los usuarios para que sean capaces de hacer cosas que les sirvan a ellos y sirvan a otras personas con esas tecnologías. Ahí estaríamos en la diferencia entre una apropiación adoptada o una apropiación adaptada, de acuerdo a Lago Martínez, Hendler y Méndez. Pero ellos plantean todavía otras dos posibilidades, que son la apropiación cooptativa, y acá se refieren al hecho de que las empresas son capaces de tomar cosas que vienen de los usuarios y transformarlo en algo propio, apoderarse. Sería otra forma de pensar la apropiación, no lo que hace el usuario en términos de hacer propia la tecnología y hacer algo con eso, sino la capacidad que tienen otros, el sistema tecnoindustrial, las empresas, las operadoras, las plataformas, de apoderarse, por ejemplo, del trabajo del usuario. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, no puedo desarrollarlo acá, pero es toda la discusión que hay respecto a cuál es el manejo que hacen las plataformas respecto a el trabajo de los usuarios, la contribución que hacen los usuarios y los datos de los usuarios. A ver, pongo un simple ejemplo: los servicios que oferta la empresa Facebook son gratuitos. Nadie tiene que pagar un peso para usarlos. Y sin embargo, Facebook es una de las empresas de mayor valor de mercado a nivel mundial, y su valor de mercado equivale a 2 productos brutos argentinos. ¿Sabes? Facebook es 2 Argentinas. Bien, ¿cómo es que a partir de la oferta de cosas gratuitas se genera tanto dinero? Bueno, evidentemente hay procesos de apropiación de valor que de alguna manera traducen lo que hacen los miles de millones de usuarios de Facebook en dinero de caja de la empresa Facebook y de su dueño Mark Zuckerberg. Entonces, no solamente las personas, los usuarios, se apropian de las tecnologías, sino que también las empresas se apropian del valor de los usuarios. Es otra cosa que hay que considerar. Finalmente, Silvia, Lago Martínez, Hendler, Méndez proponen una cuarta posibilidad, que es la posibilidad de la creación. Ya no la apropiación de una tecnología diferente, sino la capacidad de inventar algo. Para lo cual, sin duda, hay procesos de apropiación previos. Por ejemplo, la creación de un software específico para resolver una necesidad, que es lo que desarrolla el movimiento del software libre. Entonces, ahí lo que tendríamos es como un nivel superior la capacidad creativa de las personas, que se basa en los conocimientos y en la apropiación de competencias y habilidades, pero que tendría un cariz diferente y más complejo. Entonces, estos dichos simplemente como un ejemplo de las posibilidades que se abren en términos de analizar las cosas que podemos analizar ahora, donde las personas han dejado de ser consumidores y ahora los llamamos usuarios, y eso tiene que ver no solamente con un cambio de terminología, sino con que efectivamente el acceso a la información, los contenidos, las relaciones personales ha cambiado drásticamente, y los estudios de comunicación hacen un esfuerzo denodado por actualizar sus marcos teóricos, sus modelos metodológicos, sus perspectivas de abordaje, para dar cuenta de estos cambios desde, como siempre, una mirada crítica y una mirada preocupada por el devenir de las sociedades en la región.